países. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa número 143 de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Monteiro y quien les habla, Paula Klachko, y ya lo tenemos de vuelta después de un par de sábados que andaba de viaje. Marcelo Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Es verdad, después de 2 semanas de ausencia. Contento de estar aquí nuevamente en la radio de las madres y en la radio de la UNDAV haciendo Diálogo Internacional. Ya nos vas a contar, vamos a tener una columna porque queremos que profundice sobre el tema Chile. Vamos a hablar un poco sobre las elecciones que va a haber en Chile en noviembre de este año y estamos en pleno cierre de listas de acá al lunes. Así es, y también está hoy aquí en Diálogo Internacional, creo ya conectado, Federico Montero, ¿es así? Hola, buenas tardes, ¿cómo están compañeros, compañeras? Muy contento de estar nuevamente en Diálogo Internacional y con Marcelo también, que hace tiempo que no lo veíamos. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fede? Qué grande Fede, ya hoy puede participar después de unas semanitas también ahí intensas, cierres de listas, etcétera, así que espectacular que está acá en Diálogo Internacional. Y también, no sé si ya está conectado, también está Atilio Borón, que está desde su casa. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? No, pero estás muteado, mi queridísimo Atilio. A ver ahora. Sí, no, ahí está. Por precaución. No, sí, desde casa porque ando con algunos temitas de salud y me han recomendado fuertemente no salir, pero bueno, voy a estar en el programa a través de esta vía remota, así que muy, muy interesado y además hoy tenemos un programa como todos, ¿verdad? Pleno de análisis y de noticias sobre acontecimientos de relevancia realmente impresionante. Así que acá los dejo y me quedo a la espera de mi turno. Adelante. Buenísimo. Y no sé si también está Telma, que hoy también sale desde por ahí, desde las calles de Buenos Aires. Telmi, ¿estás? Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te vemos también para que los que nos siguen por YouTube. ¿Cómo estás, Telmi? Avenida Corrientes y Pueyrredón. Ah, bueno. ¡Wow! Bien porteño. No, hoy tengo una actividad más tarde en el CCK, así que por eso mismo me estaba aproximando. También muy contenta, con bastantes temas preparados, hay cosas muy relevantes realmente que charlar. Me parece así que más tarde en el CCK vas a estar en la sintonía rusa, que tiene todo que ver con lo que vos misma nos vas a profundizar en un rato, ¿no? Sobre esta cumbre que tuvo lugar ayer en Alaska. Exacto, sí, voy a ver el acorazado Potemkin con una nueva copia, con mucha expectativa, porque va a estar la Sinfónica Nacional de la Juventud de Argentina, así que bueno, vamos a, por supuesto, todo una programación de músicos rusos
Así que bueno, me parece muy interesante. El sábado que viene les cuento. Dale. Y en un ratito más, bueno, la tenemos a Telma profundizando sobre esta cumbre que decíamos de ayer, histórica, ¿no? Entre Trump y Putin, ni más ni menos ahí, que bueno, también muy presente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muy espectacular la entrada del canciller Lavrov al sitio donde minutos después tuvo lugar la cumbre con la remera de CCCP, que significa URSS en ruso, ni más ni menos. Bueno, y les decimos rápidamente, saludamos a Gabriel Agugliaro, agradecemos en la operación técnica a Leandro Deza, nuestro productor general en la producción ejecutiva y en la operación también del streaming, en la producción artística, Leandro Recanati, perdón, Lalo, no son todos Leandros, Lalo Recanatini y Noelia Giorgi y Rodolfo Amawi de la Universidad Nacional de Avellaneda, porque como dijo Marce, este es un programa que es una coproducción entre la radio de la UNDAV y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530, nos escuchan por ahí, o en la FM 90.7, y también nos pueden ver por el canal de YouTube Somos Radio AM530. Y también mandamos abrazos a toda una red de emisoras hermanas de Argentina y de América Latina. También, vamos a estar sorteando un libro, Marce. Sí, hoy vamos a estar otra vez sorteando un libro. En este caso se va a tratar de El ritmo del pensamiento de Gramsci, de Giuseppe Cospito. Es un libro de Ediciones Continente. Como siempre agradecemos a los amigos de Continente y a Jorge Gurbanov por enviarnos los libros. Así que quien quiera participar por el sorteo del libro El ritmo del pensamiento de Gramsci, nos escribe al 11 3200 0530 y nos pone que quiere participar por el sorteo del libro, porque además vamos a estar sorteando nuevamente un par de entradas para El invierno del oso, crónicas antifascistas de Stalingrado, de Manuel Santos. Estas entradas van a ser para el sábado 30 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que quien quiera participar por el plan de entradas para El invierno del oso, nos escribe y nos pone sus 3 últimos números del documento y que quiere participar por las entradas de teatro. Y más tarde vamos a saludar a nuestro auspiciante Iriarte Verde, y también les adelantamos a Vuelo de Pájaro, que vamos a estar hablando de Bolivia, de Venezuela y también de ahora nos vamos directamente a nuestra primera entrevistada, que es el tema, es un tema hermoso, entre tantos temas difíciles, es un tema hermoso, porque esta semana, el 13 de agosto, Fidel Castro, el enorme, el gigante Fidel, hubiera cumplido sus 99 años, o sea que entramos en el año del centenario de Fidel. Y para eso nos hemos dado el lujo, el gusto, el placer de llamar a Katiuska Blanco Castiñeira. Ella es periodista y es ensayista cubana y es la biógrafa más importante y profunda de la vida de Fidel Castro. Katiuska, ¿qué tal? Acá te saludamos y te damos la bienvenida en Diálogo Internacional. Acá estamos Atilio Borón, Federico Montero, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás, Katiuska? Óigame, buenas tardes, muchísimas gracias. Y bueno, toda esa introducción es primero que todo para mí un compromiso gigante, porque imagínese usted, él es inalcanzable, entonces tratar de aproximarnos a su pensamiento, a su vida y a su obra es algo bastante complejo, y creo que no solo una persona, sino muchas son las que pueden de alguna manera pretender abarcarlo. Katiuska es la autora de una... Estamos escuchando a Katiuska en este momento. Sí, estamos escuchando a Katiuska. Hay un problemita ahí de comunicación. Katiuska, te contamos, porque Atilio está en la casa y estamos conectadas con él por vía Meet, entonces se ve que él no te está escuchando, por eso aclaro, porque la oyentada escuchó la voz de Atilio un poquito encima de la tuya, pero ya Katiuska se estaba adentrando, en lo grandioso, en lo inabarcable de la vida de Fidel. No sé si ahora la producción va a arreglar este asunto para que lo puedas escuchar también, Katiuska, o probemos, a ver, Atilio, si te escucha ahora. No. Vayamos adelante con el programa y ya. A ver,
No sé si la escuchaste, Katiuska, ¿pudiste escuchar? Yo lo escuché. Ya está, ahí está, ahí te escucha, Atilio, adelante. Bien. Bueno, nada, no, a quien tenemos que escuchar es a Katiuska, ¿verdad? Porque es la autora, a mi manera de ver, de la más completa, no sé si decir definitiva, ¿verdad? Porque la vida de Fidel ha sido tan intensa, tan multifacética, que de repente uno se pone a explorar una vía de investigación y encuentra como para hacer, pero Katiuska ha hecho una obra extraordinaria, así que te queríamos dar la bienvenida, Katiuska, que nos cuentes un poco en qué estado está este estudio biográfico, se publicaron cuántos volúmenes ya, porque a veces hemos tenido dificultades para acceder acá en Argentina a tu obra. Cuéntanos un poquito en qué estado está. A ver, ahora no la estamos escuchando a Katiuska, me parece que nos desconectamos. Leandro, querido, no sé, sí, se cortó. Bueno, enseguida volvemos a intentar reconectar. Ustedes saben que a veces hay problemas con las comunicaciones con Cuba o bueno, como en cualquier otro lado. Así que mientras reconectan acá con Katiuska Blanco, la biógrafa de el enorme de Fidel Castro, podemos hablar un poquito, ¿no? De Fidel. Esta semana hubo un acto muy hermoso en el Centro Cultural, ¿cómo se llama? En el Espacio Barletta, del Centro Cultural de la Cooperación. Ahí hubo un acto organizado por la Embajada de Cuba para dar inicio, como vos decías, Paula, a los 100 años de Fidel, ¿no? Ajá. Sí, muy hermoso acto y creo que ya estamos otra vez, estamos comunicadas con Katiuska, ¿nos escuchás? A ver. Sí, como ahí está. Bueno, Katiuska, te escuchamos. Es que yo no he podido escuchar lo que estaban... Atilio te preguntaba sobre tu obra, que has escrito muchos volúmenes, que bueno, a veces se dificulta llegar desde Argentina, pero que nos relates, porque aparte tengo entendido que está por salir un nuevo número, un nuevo tomo de esta extensa biografía. Bueno, que nos relates los que tengas ganas de contarnos acerca de tu obra, tu publicación y en qué se centra esta última publicación. Bueno, realmente ha sido un trabajo de muchos años. La obra de acercarse, aproximarse al pensamiento, a la vida de Fidel, es algo que comencé hace ya muchos años. Casi siempre al inicio como reportera del diario Gramma. Luego fui adentrándome ya de una manera más profunda. Yo recuerdo especialmente el discurso que pronunció en septiembre de 1995 cuando se cumplían 50 años de su ingreso a la universidad. Y entonces, bueno, ahí en ese discurso, por ejemplo, él dio una panorámica general de lo que había sido su vida antes de comenzar la universidad y cómo allí se había convertido en un revolucionario, en un martiano y en un socialista. Los trabajos que comencé realmente ya más profundamente fue a partir de una visita con el comandante en jefe a Virán, precisamente, el lugar donde él nació. Íbamos en el día de su cumpleaños 70. Él tenía varios invitados, entre los cuales estaba Gabriel García Márquez. Entonces imagínense ustedes, era algo realmente revelador para mí, en primer lugar, de la relación tan estrecha y maravillosa que había entre esas dos personalidades. Claro. Y bueno, también había una serie de preguntas que yo me iba haciendo en la medida en que Fidel recorría el lugar. En una parte de ese recorrido, él dice que Virán es su Aracataca. Todos sabemos que la obra literaria de García Márquez, de alguna manera, en toda su generalidad, redunda y tiene como referente
a ese lugar que es como de la memoria de la infancia de García Márquez. Y al Fidel decir que Virán era su aracataca, de alguna manera estaba diciendo que las claves de su existencia y también las de sus luchas tenían allí un punto de importancia, un punto de referencia. Y uno podría decir, bueno, como la casa familiar tiene esa marca en él, pero es que, bueno, primero que todo, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral recibió allí enseñanzas extraordinarias, y también desde el punto de vista del amor y la solidaridad. Luego, hay que decir también que en el entorno de Virán recibe enseñanzas y vivencias que primero él no sabe interpretar, las registra la memoria, pero que luego le permiten, cuando lee el Manifiesto Comunista, entender todo lo que había de injusticia y de explotación en ese escenario, con la presencia agobiante y terrible de las empresas norteamericanas, con las relaciones difíciles que fungían dentro de por ejemplo, de la industria económica principal en Cuba, que era la industria azucarera, con el problema de la tierra, cuya posesión estaba en manos de compañías norteamericanas, las cuestiones políticas, por ejemplo, el atropello de la voluntad popular en una determinada elección, cuando él apenas tenía 10, 14 años aproximadamente. Y entonces, bueno, allí es también donde empieza a leer las noticias de la Guerra Civil Española, de la Guerra de Abisinia. Su papá, él decía que tenía sentido de la historia, y por tanto había discusiones también de carácter histórico y político entre todos los vecinos y allí la casa, cuando se reunían a conversar. Todo eso influye en Fidel. Y bueno, mi primer trabajo, que es Todo el tiempo de los cedros, responde a todas las preguntas que me generó a mí la presencia de Fidel allí en Virán. Y bueno, a partir de ahí fue que empecé a investigar y a estudiar, y bueno, hice recuento. Luego, con el tiempo, empecé a colaborarle, y ya entonces fue todavía más, pudiéramos decir, intenso ese trabajo y otros que yo realizaba de colaboración con un grupo determinado de compañeros. Sí, Katiuska, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. Sí. Yo recordaba, no sé si vos lo recordás, pero nos conocimos cuando estábamos armando la edición de Guerrillero del Tiempo por Ediciones Cartago, aquí en Buenos Aires, ¿no? Y me acuerdo también como vos contabas todo lo apasionante que había sido el trabajo y esas charlas con Fidel para llevar adelante esos tomos de Fidel Guerrillero del Tiempo. Nos gustaría que nos comentes un poquito, también ya como nos hablaste de Todo el tiempo de los cedros, en esa parte más familiar e inicial de Fidel, un poquito sobre lo que es esa obra maravillosa que es Fidel Castro, Guerrillero del Tiempo. Bueno, Guerrillero del Tiempo es heredero de una buena parte de las cosas que se publican en Todo el tiempo de los cedros por primera vez. Y cuando yo hablo paisaje familiar de Fidel Castro Ruz, me estoy refiriendo a la familia que está incluida, claro, pero también a todas las cuestiones de carácter, pudiéramos decir, político, económico, social, de tradiciones, de carácter, por ejemplo, incluso de las experiencias vividas que influyen en él. El Guerrillero del Tiempo resume en una primera parte todo eso de Todo el tiempo de los cedros y abunda más profundamente. Y tiene los publicados son hasta el año 58, y tiene toda la interpretación ya, la voz de Fidel en todos esos temas.
con un análisis profundo, por ejemplo, de su participación en las luchas estudiantiles en la universidad, luego en todo lo que, cómo genera el movimiento 26 de julio, el asalto a Moncada y después la guerra en la Sierra Maestra, incluso es bastante abundante también de una parte más desconocida que es la de México. Entonces, Guerrillero del Tiempo es un trabajo que de acercamiento, pudiéramos decir, reflexivo de Fidel a toda esa historia hasta ese momento. Yo he estado trabajando en la continuación de ese material y tengo la idea de que quizás salga publicada la segunda parte en los próximos tiempos. Eso te iba a preguntar porque estábamos siempre esperando la segunda parte. En los años 2012, 2011, 2013, abarca ya el final, ¿no? De toda la parte de la revolución. Y entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo que es más complejo era muy necesario. Yo lo tuve que de alguna manera dejar ahí para poder hacer algo más asequible, algo más apretado, sintéticamente hablando. Y entonces por eso que surge la biografía Fidel, que llega hasta nuestros días, incluso hasta la sobrevida del comandante, igual el Guerrillero del Tiempo, la segunda parte, llega a todos esos años en que él ganó con disciplina y tenacidad esos 10 años después de haberse enfermado, para dejarnos un conjunto de reflexiones importantes sobre este mundo en el que ustedes conocen que cada vez avanza más la barbarie, la incivilización y el neofascismo por un lado, y un mundo nuevo que puja por avanzar en medio de dificultades muy grandes, como es el mundo que emerge de los BRICS y del grupo de países que se le han sumado. Entonces, bueno, eso en términos generales. Bueno, que nadie como vos conoce desde esta intimidad, ¿no? De haberlo acompañado y bueno, desde la década del 70, los últimos años, su vida, su enorme vida, su legado. Dentro de estas últimas reflexiones que él se dedicó a escribir en esa, bueno, tú llamaste sobre vida, ¿qué podés rescatar que sirva como lección, que tiene tanta actualidad? Porque en realidad agarramos cualquier frase o acción de Fidel, desde cualquier momento de su vida, desde jovencito hasta el final, y tiene vigencia, y vaya si la tiene, cada vez más vigencia. Pero ¿qué rescatarías tú como lección principal para los desafíos del presente tan complejo que tenemos? Mira, lo primero que rescataría es su llamado a luchar. En el 2012 precisamente dijo: nuestro deber es luchar contra toda adversidad y luchar en un mundo que él avistó gracias a su profundo conocimiento y a su capacidad constante de superación y de estudio. Esa actualización perenne que tuvo siempre le permitió avisorar, es decir, avistar los peligros y los desafíos que sobrevendrían. Por ejemplo, en el 1989, ante la caída probable de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética y la caída del campo socialista, él señaló dos cosas. Señaló que Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo, y desde la cubanía que me caracteriza, creo que es vigente hoy para el pueblo de Cuba esa presencia de Fidel de lucha y de espíritu combativo. Y por otro lado, avistó desde ese mismo discurso y a renglón seguido que venían para la humanidad tiempos muy complejos de recolonización del mundo, con el inmenso poderío que había caído en manos del occidente geopolítico,
Bueno, pues que lo que nos vendría posiblemente era que intentarían repartirse el mundo. Pudiéramos decir, un punto que dio origen a todo esto, lo señaló él en 1999, cuando la agresión de la OTAN a Yugoslavia. Dijo que se había creado un precedente nefasto y barrido del derecho internacional, en el cual los principios de soberanía y no intervención habían quedado realmente muy golpeados. Incluso en una cumbre con la Unión Europea en Brasil, hizo una pregunta incómoda que hasta hoy nadie le ha contestado a Fidel, que era si Europa se aliaría de nuevo a Estados Unidos para agredir a América Latina y el Caribe. En síntesis era eso. Nadie respondió hasta hoy. Luego tenemos la situación del genocidio en Palestina y la masacre en Líbano. Desgraciadamente, ni siquiera de un hecho tan atroz como la masacre del Líbano con los Viper se habla ya. El mundo pasa no solo por una cuestión en la realidad de agresión continua a los pueblos, sino de agresión comunicativa y cultural, que hace que los grandes problemas del mundo sean constantemente silenciados. Ante esa situación también Fidel alertó y dijo, y lo voy a decir con palabras suyas, dijo que había que contraponer a esos hechos la urgencia de globalizar las ideas, y dijo hablar, razonar, pensar, explicar, demostrar, porque todas esas acciones son las únicas que logran movilizar y articular la unidad de los pueblos en contra del imperialismo y también a nivel nacional en las luchas populares. Entonces yo creo que Fidel, en la medida que los peligros están ahí, que el desastre de la humanidad pueda evitarse, depende de nosotros, de los pueblos, de los movimientos sociales y políticos, y solamente así podemos enfrentar la situación actual. Entonces, por eso yo pienso que Fidel, siempre lo repito, que Fidel no es solo del pasado y del presente porque está aquí, sino también del futuro, porque dio respuestas a problemas de futuro. Incluso alertó sobre la cuestión ética de, por ejemplo, del manejo de las células y de, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que en manos de quienes y al servicio de qué intereses estarían esas manipulaciones o esas tecnologías. Entonces, ¿cómo no decir que Fidel es de hoy y de futuro? Katiuska, una pregunta más de Atilio Borón, creo que quiere hacerte para, a ver, adelante, para despedirnos, una pregunta de Atilio. Creo que estás muteado, Atilio. A ver, sí. A ver ahora, por favor, ahí está. Sí, la verdad que daría para hablar con Katiuska durante horas, porque el anecdotario de Fidel debe haber sido infinito. Y yo te preguntaría, mira, últimamente tuve que hacer una conferencia sobre el tema ecológico, entonces me permití leer esa intervención de 5 minutos y 30 segundos de Fidel en la cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, en junio de 1992. Fue realmente una síntesis maravillosa de un tema como el cambio climático, la catástrofe ecológica, que realmente no se le prestaba mucha atención en ese momento. Y lo interesante fue que cuando la cámara hace un paneo a los asistentes, se notan una serie de sonrisas media burlonas, algunos personajes que, bueno, ni te cuento, están en las cloacas de la historia, como Carlos Menem, Alberto Fujimori, Fernando Collor de Mello, Salinas de Gortari, que se sonreían como diciendo, otra vez este viejito viene a asustarnos con
problemas como que la especie humana está en peligro, etcétera. Realmente me quedé asombrado de la tremenda actualidad que tiene eso que dijo Fidel hace, ¿verdad?, ya más de 30 años, y hoy en día es un lugar común que todo el mundo acepta, ¿verdad? O sea, te debe haber sido muy difícil seleccionar los temas para el libro. Y ahí termina mi pregunta. Mira, yo estoy ahora incluso hojeando un pequeño libro que se llama El diálogo de las civilizaciones, Fidel Castro. Y el pequeño libro que vuelve sobre algunos de los discursos de Fidel, se inicia con un prefacio que se llama Fidel contra la incivilización, la barbarie, el neofascismo, que escribí, y bueno, la introducción de Fidel, la reflexión sobre duras y evidentes realidades, que también apunta a todos estos problemas y que él se asombra que hacía más de 20 años los había señalado. El discurso pronunciado en Río y el discurso pronunciado por Fidel en la clausura de la Conferencia Mundial Diálogo de Civilizaciones, América Latina en el siglo XXI, Universalidad y Originalidad, La Habana, 30 de marzo del 2005, es decir, hace 20 años. Entonces, mire, ¿tú sabes lo que pasa? Que Fidel, en mi opinión personal, condensó en ese discurso de Río todos sus saberes. Las sonrisas sarcásticas solo podrían venir de la ignorancia supina y de la tontería. Pero Fidel sabía muy bien de lo que estaba hablando. Había sido excelencia en la asignatura de agricultura y premio de sociología en el año 1945, cuando se graduó, en el 45, cuando se graduó del Colegio de Belén. Desde entonces estaba estudiando y observando la naturaleza y la sociedad. En esa interrelación dialéctica que existe entre ambas cuestiones, ocupa hoy, según el académico John Saxe Fernández, el mexicano, la vanguardia de aquellos que vieron la raíz capitalogénica del probable colapso climático. ¿Y por qué razón? Porque Fidel viene estudiando esos fenómenos desde su juventud. Yo recuerdo que a comienzo, que he leído, por supuesto, porque yo era una niña, él conoció y leyó el bestseller de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, que apuntaba sobre el ciclo de la naturaleza que era agredido cuando se fumigaba, se empleaban pesticidas, insecticidas para combatir las plagas en la agricultura. Pero bueno, hasta desde su infancia él tenía un conocimiento de todo eso, de lo que significa la agricultura y todo, y también del fenómeno del capitalismo, porque gracias al estudio de la economía política en la universidad fue que se preguntó cómo era posible que las crisis sociales más importantes era cuando habían crisis de superproducción de mercancías. Es decir, cómo era una cosa contradictoria, cómo es que cuando más mercancías se producen es cuando más necesidad las personas tienen, cuando más olvido y pobreza hay. Entonces, la combinación de todo eso es lo que le permite, con el paso de los años, interpretar lo que le ha estado ocurriendo a la humanidad. Y usted sabe que el camino de la civilización humana en la Tierra ha sido por el capitalismo equivocado. A veces decimos, debemos cuidar más el planeta, pero es que es un problema de sistema. Y él lo apuntó con una claridad meridiana. Y eso es hoy una cuestión sobre el tapete, es decir, es algo que no podemos eludir si queremos que la especie humana sobreviva. Porque él lo decía, me lo comentaba muchas veces, Katiuska, el planeta puede subsistir, lo que no va a subsistir es el género humano, es la humanidad. Entonces, imagínese usted
así siempre me decía que había que entusiasmar a las personas, ya hablando de la población de un país como Cuba, que recibe la agresión constante del imperialismo y que se enfrenta cada día a carencias importantes, y cómo él creía en los seres humanos, en la capacidad de movilizarse siempre, que existiera una concientización y también un entusiasmo. Katiuska, querida. Y entonces, bueno, yo... Sí. Bueno, no, que quería quedarme con esas palabras tan hermosas que recién dijiste para ir concluyendo la entrevista, porque la verdad, como dijo Atilia, nos quedaríamos horas hablando con vos, horas realmente, y bueno, recomendamos ampliamente que accedan, ojalá tuviéramos más acceso a tus libros, porque son imprescindibles, pero bueno, nos quedamos con esta reflexión de las enseñanzas de Fidel. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación, querida, en Diálogo Internacional. Muchísimas gracias. Un abrazo, Katiuska, que estés bien. Un abrazo para todos, en especial a Tilio, por supuesto. El amigo de Fidel. Bueno, estábamos hablando con Katiuska Blanco sobre Fidel Castro, y ahora vamos a la columna de Telma Luzzani. Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional. Bien comunicada para escucharla sobre la cumbre que tuvo lugar ayer entre Trump y Putin en Alaska. Adelante, Telma. Sí, ¿qué tal? No, bueno, voy a hacer un pequeño análisis. Yo sé que todos tienen cosas para decir, porque la verdad es que fue una cumbre histórica. Creo que fue moderadamente exitosa. Se reunieron, aparecieron... como suele suceder en estas cumbres, llenas de símbolos, llenas de palabras encriptadas. Uno de los grandes símbolos lo nombraste vos antes, Paula, el canciller Sergei Lavrov aparece cuando recién aterriza de manera informal, por supuesto, con ropa de calle, con una remera con las siglas de la URSS. Es decir, toda una pauta de cómo Rusia integra toda su historia, desde cuando era tricontinental, porque Alaska era rusa y entonces Rusia se extendía por Europa, por Asia y por América, hasta pasando por el momento soviético hasta la actualidad. Y también otro gesto simbólico muy importante por parte de Rusia fue la anterior visita, un poquito antes de llegar, de Putin a un enorme monumento donde se honran a los pilotos norteamericanos y rusos y se ven realmente hermanados en esa escultura gigante. Los pilotos de la Segunda Guerra, ¿verdad? Sí, de la Segunda Guerra Mundial. También Trump tuvo sus gestos simbólicos, por ejemplo, de aplaudir al presidente Putin cuando estaba arribando y llegando a una inmensa alfombra roja que le habían preparado para luego ir directamente a la reunión. Pero los resultados concretos son pocos, por lo menos los que se saben. Yo quiero destacar un par nomás, es decir, específicamente no se dijo nada, sino se los veía sin tensiones, no había habido tensiones, se los veía moderadamente optimistas respecto a que el camino era largo, pero podría caminarse, y hubo dos momentos muy concretos, uno por parte del presidente Putin, que dijo, con otras palabras, ¿no? Yo lo voy a decir un poco brutalmente, esperamos que los dirigentes europeos y el dirigente de Kiev, refiriéndose a Zelensky, no pongan obstáculos y hagan algún tipo de juego mediático o boicot con respecto a esto que va marchando lentamente pero puede avanzar. Esto fue un mensaje muy claro a Europa. El otro, por parte de Putin, fue más interno cuando se refirió al Russiagate, es decir, a esta acusación de Rusia como que intervino en las elecciones norteamericanas. Dijo,
esto es absolutamente mentira, es absolutamente falso, y aludió muy al pasar, estoy de acuerdo con Marco Rubio, su canciller. ¿Qué significa esto? Marco Rubio es justamente un anti-Rusia y es un, podríamos decir, pro-belicista, como gran parte del establishment norteamericano, como el Deep State, como la City londinense y Wall Street, como la corporación financiera, como por supuesto los fabricantes de armas. Marco Rubio representa eso, si bien es parte de su gabinete, representa a los republicanos que no son de el sector del MAGA. Entonces, que él haya dicho esto y que Marco Rubio haya estado en esa reunión, me parece que es altamente significativo. Prometió que iba a hablar con Zelensky, lo hizo. El lunes hay una reunión entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca, pasado mañana lunes. Yo personalmente no tengo expectativas de que avance porque los intereses pro-belicistas son enormes. Telma, te hago una pregunta sobre lo primer elemento que dijiste, sobre la presencia de Marco Rubio. ¿Qué indica? ¿Que a pesar de todo el belicismo de esos sectores, igual están dispuestos a negociar, o indica al revés, que la guerra va a continuar? No, yo creo que es una señal de que este sector podría... Es decir, Marco Rubio estaba con una cara horrible todo el tiempo. O sea, no es que estaba, digamos, afín a esto, pero su presencia y el hecho de que Trump dijera que Trump estaba de acuerdo con Rubio, me parece que es una forma de presión de la misma manera que es una forma de presión sobre los europeos y sobre Zelensky, que son belicistas. Es una forma de presión que se verá qué pasa. Uh-huh. Yo no lo puedo por ahora especular, pero doy estos pequeños detalles porque, y con esto quiero terminar, no es que Donald Trump, por supuesto, se volvió un pacifista, y ahora voy a dar una prueba de esto. Lo que sucede es que Trump quiere dar un giro a la actual política norteamericana porque en su concepción, para evitar el declive catastrófico e inevitable de la hegemonía norteamericana como única potencia en el mundo, él sostiene que la guerra de Ucrania tiene que ser salvada, tiene que terminar para poder reorganizar ese mundo que él ve. Él ha girado la guerra, en mi opinión, con esto termino y doy un ejemplo, ha girado la guerra, en mi opinión, hacia, por supuesto, Oriente Medio y sobre todo sobre América Latina. La noticia del día es que el viernes, mientras estaba en Alaska, haciéndose el pacifista, el Pentágono mandó un submarino nuclear, varios barcos de guerra, 4.000 marines al mar Caribe, es decir, al mar Caribe y al mar centroamericano, al mar latinoamericano. Es decir, todas las agresiones contra Brasil, contra México, contra Colombia, contra Cuba, contra Venezuela, hablan de un redireccionamiento de la guerra en este gobierno de Trump. Esa es mi opinión al respecto. Para terminar, una cosita muy simple, le pido a Lean que ponga un mapa, porque la relación, la importancia de Alaska y del Ártico en esta reunión fue fundamental, si bien no se habló de eso en la conferencia de prensa. En este mapa ustedes ven el Ártico, está sacado desde el Ártico, toda la parte azul es el dominio de Rusia, es decir, gran parte del Ártico está bajo dominio de Rusia. Con la parte anaranjadita es la parte de Canadá, podríamos decir prácticamente Estados Unidos, la verde Groenlandia. Por eso tiene tanto interés Donald Trump en quedarse con Groenlandia, y la rosa es Alaska, que sí efectivamente pertenece a los Estados Unidos. Fíjense ustedes qué interesante sería si Trump logra unir Groenlandia más Canadá, que prácticamente es un hecho, más Alaska, que ya le pertenece, como dominio del Ártico. Y de hecho, uno de los principales funcionarios rusos sostiene que sí, que lo que conviene a ambas potencias
es una sociedad en relación al petróleo, en relación a las tierras raras, en relación a todo el poder y la riqueza del Ártico, y seguramente compartirían esto con China. Alaska, yo señalé el sábado pasado, está en un lugar del Pacífico, no está en el Atlántico, ya se acabó la época del euroatlantismo. Ahora estamos mirando el Pacífico, está China a pocos kilómetros de allí, pronto se van a reunir el 3 de septiembre, se van a reunir seguro Putin con Xi Jinping por el fin de la guerra en su lado oriental, no me sale ahora, no es lado, en el frente, en su frente oriental, es decir, van a conmemorar la derrota de Japón por parte de China, que es algo fundamental para China, van a conmemorar el fin verdadero de la Segunda Guerra Mundial y van a conmemorar una nueva lectura de la historia, porque decir que la guerra no terminó el 8 de mayo o el 9 de mayo, sino terminó el 2 de septiembre con la declinación del emperador japonés, esto es una relectura de la historia. Claro. Bueno, nada más, chicos. Excelente. Una cosita que quería agregar, si tengo tiempo, un minuto, sí. Paula. Adelante, sí. Mira, tan cierto lo que decís, que la preocupación de Estados Unidos es que el único país que tiene 5 rompehielos que creo que son nucleares en el Ártico es Rusia. O sea que si querés transitar por el Ártico, estos te hacen la avanzada y te abren el camino, o si no, no podés avanzar. Por eso es que aparece el tema de manera muy clara. Y en relación a lo de China, decís muy bien eso, hay rumores, estoy viendo en la prensa americana, de que podrían llegar a juntarse Xi Jinping, Putin y Trump. Lo que yo me tiré un poco de cabeza en la nota que publiqué hoy en página 12, dije, esto podría ser un Yalta 2.0. Claro. Porque evidentemente si van a charlar ahí no es que van a hablar sobre el tiempo o la muralla china, van a ver un poco, cómo se recomandan los tantos, teniendo en cuenta que Putin dijo algo muy importante en la rueda de prensa, que había que restaurar el balance de fuerzas en la arena internacional. A buen entendedor, pocas palabras. Eso nomás quería agregar a tu magnífico comentario. Y una especie de nueva coexistencia, ¿no? Que tiene que ver con aceptar esta transición hacia la multipolaridad, que cada vez es menos transición y más multipolar. Incluso ya se anunció, o por lo menos lo anunció Putin, que va a haber una próxima reunión en Moscú con Trump. A ver si nos dan la sorpresa de que se aparece Xi Jinping también. Yo creo que también, mira, me hiciste acordar algo, quería agregar que en realidad si uno empieza a pensar en ganadores y perdedores, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero me parece que para Putin fue muy valioso este encuentro histórico, porque la verdad es que lo reivindicó internacionalmente. Hasta ahora era odiado por todo el planeta, no podía viajar a ningún lado porque la Corte Internacional lo iba a meter presa, y de repente nada menos que Estados Unidos hace una reivindicación de Rusia y de Putin en su propio territorio. Yo creo que esta reivindicación ha sido pura ganancia para Vladimir Putin, y me parece que también para los BRICS de alguna manera, porque él los representa, y por esto que estamos hablando, ¿no? Por esta aproximación a China, por empezar a ver el mundo de otra manera. Salvo América Latina, que estamos condenados a ser el patio trasero del monstruo, ¿no? Por ahora, como decía Chávez, por ahora. Creo que Fede quiere decir algo, ¿no? A ver. No, una consulta para Telma, porque después está todo el sector de los que la vieron del otro lado del vidrio, ¿no? Con la ñata contra el vidrio. ¿Cómo ves la repercusión en las potencias occidentales europeas y fundamentalmente en Zelensky, que se tuvo que conformar con un diálogo con el payaso de Milei mientras Putin se juntaba con Trump? Bueno, yo el payaso de Milei creo que lo apretó la JP Morgan, porque justamente todo este sector que yo te digo, belicista y que se opone totalmente a Rusia y a cualquier acuerdo, justamente tiene que ver con la corporación financiera. Y fíjate, Macron
es Rothschild. Friedrich Bertsch, el alemán, es BlackRock. Es decir, si nos ponemos a investigar cada una de las figuras europeas, todos representan de alguna manera a la corporación financiera o a la industria militar. Yo creo que Zelensky no tiene la menor capacidad de decisión, está sostenido por estos grupos de poder, ni siquiera podemos ubicarlos en un determinado lugar, ¿no? Me refiero, no es Europa, es la corporación financiera en su totalidad. Puede llamarse Obama, puede llamarse de muchas maneras, pero a lo que iba es que me parece que ahí está la pelea, justamente donde vos la señalás, el pulso entre ese mundo globalista, guerrerista, y este otro que plantea Trump. Por eso yo aclaré que no es menos guerrerista, que no es menos asesino, pero que quiere reconfigurar el orden como venía hasta ahora. Sí. Un orden que, como venimos analizando acá en el programa, ese multipolarismo que nos está demostrando que Estados Unidos, como dice Atilio también, va a seguir siendo una gran potencia, pero ahora se está armando una mesa. Y en esa mesa se va a tener que sentar con Rusia, con China, con India. Lo vimos en esta semana con Rusia. Ahora aparece la posibilidad que ya se sume China a esa mesa y se va conformando esta mesa del nuevo orden internacional que venimos analizando hace un tiempo, ¿no? Se van acelerando ciertos tiempos, me parece. Incluso es interesante también lo que se anunció, hay que ver si se termina de plasmar en la realidad, pero Rusia anunció o se propuso como mediador en la guerra, en el genocidio contra Gaza. Con lo cual también la pone en un lugar de rol, de reivindicación, ¿no? En esto que decía Telma, de estar la rusofobia, de estar tan desprestigiado, un rol que deberían ocupar las grandes potencias, y Rusia se presenta así. Sí, eso se está hablando también de esa posibilidad. Lo que hace, salga o no esa mediación, lo que demuestra Rusia es que se está relegitimando su papel en la escena internacional. Eso va quedando claro. Uh-huh. Sí, en un ratito más vamos a tener una entrevista con Juan Eduardo Romero, un venezolano, justamente para abordar este tema tan grave que mencionó Telma hace un ratito, que es el despliegue de la flota militar estadounidense en nuestros mares, ¿no? En el mar Caribe, ahí arriba de Venezuela. Arriba es una forma arbitraria y eurocentrista de mencionar los territorios, pero ahí en el norte de Sudamérica, muy cerquita de Venezuela, de Colombia. En un rato vamos a estar abordando ese tema. No sé si quieren agregar algo más, Telma, Fede, Atilio. No, yo creo que ya está. No, yo me despido por ahora de ustedes. Dale. Telmi, que la pases bien, Telma. Gracias, Telma. Yo agregaría una nota a pie de página de lo que dijo Telma, con lo cual estoy de acuerdo. Es que en esta reunión Trump tenía que demostrar que iba a tener conquistas concretas en su mano, ¿verdad? Y la verdad es que no puede demostrar gran cosa. En cambio, el que sí puede demostrar algo es Putin, por eso que decía Telma, el reconocimiento internacional. Lo reciben en la base militar de Anchorage. O sea, no es que lo reciben en un café, ¿verdad?, para ir cualquiera. Lo reciben en la base militar, lo cual habla de una cierta confianza. Y logra cuestiones tales como que se revisen algunas de las sanciones, ¿verdad?, que han sido aplicadas en contra de la Federación Rusa, y además Trump captó muy bien el mensaje, la crítica de Putin a los aliados europeos, y cuando dijo: voy a tener que hablar por teléfono con mis amigos europeos. Eso dijo Trump. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tener que hablar con la Unión Europea, con la OTAN, con algunos gobiernos, y que se dejen ya de poner palos en la rueda, porque Putin los acusó de ser los que obstaculizaban el progreso de las negociaciones de paz. O sea que Putin llega, no es una gran victoria, wow, pero es el que ganó en esto, y Trump toma nota de que la mano se le viene muy complicada en el terreno internacional, y también, sería tema otro día, también en el terreno interno. Así Suerte, es. Telmi, que disfrutes Gracias, un beso el grande para acorazado todos. Potemkin.
Ahí voy. No, y fue chau, Telmi, y fue impresionante esta entrada de Lavrov con la remera de la Unión Soviética. La verdad que fue impresionante, en la cara del mismísimo Trump. Fue una provocación sí, muy clara. espectacular. Ya digo, diplomáticamente. Bueno, acá lo tenemos a Juan Eduardo, estoy viendo. No, todavía no, en un ratito. Todavía no. No te adelantes, mi querido. Juan Eduardo, Sí, acá, sí. La camarada. En un ratito, sí. Vamos, ahí te tenemos, qué bueno. Vamos a ir a la entrevista en un ratito. Antes vamos a decir que queremos recomendar a nuestra oyentada que vaya a Iriarte Verde, que es nuestro auspiciante, uno de nuestros auspiciantes, la cooperativa de trabajo, que bueno, realmente es un espacio autogestionado por sus trabajadores, es un almacén agroecológico y verduras agroecológicas, y que además enrieda a toda una red de productores, de movimientos sociales, de cooperativas. Es un lugar hermoso, pueden ir a visitarlo, a comprar allí directamente en el barrio de Barracas, un barrio hermoso, especialmente una parte hermosa de Barracas, Río Limay 1233, en la ciudad de Buenos Aires. El teléfono es 4301-9710 o 1536030810, y está abierto de martes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 14, pero además pueden ingresar a su web, buscan Iriarte Verde y ahí pueden hacer pedidos. Está todo desplegada la lista de todos los que tienen y se los llevan a sus casas. Así que bueno, gracias Iriarte Verde, un abrazo a todas y todos los compañeros de ahí, y vamos una tanda en Radio Madres y Radio UNDAV y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
Pajarillo Verde, con la hermosa voz de Cecilia Todd, la queridísima Cecilia Todd, nos vamos a meter justamente en su tierra, en la tierra venezolana, que bueno, como siempre, el imperialismo no pierde la costumbre de ponerla en el centro del ojo del huracán, o en el ojo del huracán para no ser redundante, porque bueno, ya veníamos comentando, ¿no?, todas estas semanas, un montón de nuevas amenazas, la flota estadounidense ahora en el Caribe, intentando mostrar que va en serio la amenaza de intervenir militarmente para atacar los supuestos carteles de narcotráfico que puso Trump en la lista, el cartel de los soles, todos esos inventos, el tren de Aragua. Bueno, y esto y muchísimos temas más que ahora le vamos a ir preguntando enseguida a Juan Eduardo Romero. Él es politólogo venezolano, es docente universitario, es diputado actual de la Asamblea Nacional por el Estado de Zulia, del, por supuesto, Partido Socialista Unido de Venezuela. También fue embajador o representante diplomático de Venezuela en Argentina hace ya varios años y además es nuestro amigo. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Acá te saludamos Atilio Borón, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todas ustedes? Todos y todos. Un gran gusto saludarlos siempre. Con mucho cariño los recuerdo. El gusto es nuestro. La verdad, un honor tenerte acá en nuestro programa, Juan Eduardo. Qué bueno. Igual, Atilio, siempre es un gusto. Mi familia siempre te recuerda y te tienen unas ricas arepas de reina pepiada cuando tú quieras venir de nuevo a Maracaibo. Bueno, yo me voy a poner celosa, ¿eh? A mí también invítame, por favor. A mí me gustan las arepas. A Maracaibo, tú, Paula. No, por eso. Sí. Atilio estuvo conmigo una semana secuestrado en Maracaibo. Maravillosa experiencia. Vamos a repetirla, ¿eh? Fue la segunda vez que fui a Maracaibo. Tú sabes que fui la primera, antes todavía de la Revolución Bolivariana. Que estuve ahí en la Universidad del Zulia, bueno, era otro clima político. Y después la experiencia maravillosa contigo, ojalá que la pueda volver a hacer. Bueno, pero vamos. En cualquier momento montamos un seminario como ese otra vez. Nos prendemos todos. Ahí estaré yo rodilla en tierra. Como y nos llevaremos a Paula para que no se ponga celosa. Todo diálogo internacional ahí. Bueno, acá también está Federico, Marcelo, Telma, digo, vamos a tener una colección, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está la cosa en Venezuela? Porque la verdad que se sabe poco, dinos más o menos cómo está el panorama. Se ha armado un pequeño escandalete con el tema de estas muchachas Grajales, salieron enseguida todos los firmadores seriales a manifestarse por la violación de los derechos humanos. Contanos cómo está el ambiente ahora. Bueno, mira, un poco lo de la compañera debe ser entendido en el marco de una ley de la cual yo fui uno de los proponentes, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Esa ley establecía que todo aquel que haya hecho un llamado, haya participado en acciones destinadas a subvertir el Estado de Derecho, violentando los mecanismos de protesta válida y reconocida por la Constitución, las leyes venezolanas, iba a ser objeto de medidas. Esta compañera salió en defensa de unos jóvenes realmente que fueron tarifados durante las protestas que hizo la oposición, muy violenta, en julio del año pasado. Las madres de estos jóvenes se acercaron a ella y la compañera se hizo eco sin revisar efectivamente eso. Ella fue efectivamente detenida por los organismos de seguridad en concordancia con la ley orgánica. Al no comprobarse mayor cosa, fue liberada, ¿no? Pero, por supuesto, fue aprovechado esta ocasión para volver a atacar al sistema político venezolano y acusarnos de que somos una dictadura. Y esto es interesante, Atilio, porque de alguna manera es una retórica, es un discurso ya bastante desgastado, pero muy usado en nuestra contra, ¿no? Con eso se intenta tapar el hecho de que en los últimos 6 meses, a través de las labores de inteligencia del Ministerio de Interior Justicia, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, se han logrado desmontar más de 20 planes destinados a atentar contra figuras públicas, entre esas este servidor por ser un diputado
de la Comisión de Seguridad y Defensa y ser un diputado de la región fronteriza con Colombia, como tú muy bien lo sabes, que nos visitaste ahí. ¿Qué otras cosas hemos estado? Bueno, yo decía, Atilio, que luego de este último triunfo del 27 de julio y ante el cierre de un ciclo electoral de cargos de libre elección, en donde el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo una contundente mayoría, iba esto a ser un incentivo para que una oposición que no participó, que no quiso participar porque no tiene ella misma espacio político, no tiene un programa histórico que ofrecer al país, y entonces el país sencillamente no optó por votarlos, ¿no? Por lo tanto, ante el hecho de que no tienen un espacio político a través de su participación democrática, y esto es importante, no porque se lo hayamos negado desde el gobierno, desde las fuerzas revolucionarias, sino porque su agenda política es una agenda de violencia, ellos van a seguir intentando esto. Ahora, como yo lo decía en un artículo reciente en el diario Últimas Noticias, del cual soy columnista, decía, es que la violencia política en Venezuela tiene tres ingredientes sumamente peligrosos y explosivos. El primero, narcotráfico. Segundo, parapolítica. Y tercero, y no por eso menos significativo, es que estas dos previas alimentan a la ultraderecha posfascista, ¿no? Esto hace un cóctel muy explosivo, hace un cóctel que incrementa las tensiones. Sin embargo, el sistema de defensa y de seguridad venezolano es un sistema bien interesante, Atilio y compañera, Paula, todos los que ahí nos acompañan, ¿no? Francisco, etcétera, porque el sistema tiene de alguna manera tres niveles. Un primer nivel militar territorial, que son las regiones de defensa integral y las zonas de defensa integral, conformadas esencialmente por el Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana y la Fuerza Aérea, ¿no? Un segundo nivel, que es el nivel policial, son los organismos de orden interno, ¿no? Y un tercer nivel, que es la milicia pueblo. Nosotros tenemos áreas populares de defensa integral. Esas áreas se complementan con las estructuras de los jefes de calle y los líderes de comunidad, ¿no? Los líderes de comunidad están basados en los circuitos comunales, son más de 5.000 circuitos comunales creados en todo el país, y eso hace, por lo tanto, un árbol de presencia territorial sumamente interesante que nos ha permitido develar estos planes. En la medida que hay un movimiento raro, en la medida que alguien observa a sospechoso, informa, y inmediatamente los organismos de inteligencia se activan. Fíjate lo siguiente, Atilio y compañeros, acaban de ser decomisados en un galpón en el oriente del país, un estado del país, provincia, como dicen ustedes en Buenos Aires, en el estado Monagas, han sido decomisados más de 51.000 detonantes de carga vacía. Esos detonantes de carga vacía son piezas que se utilizan por una parte en la exploración petrolera, ¿no? Y en la exploración minera, pero por la otra tienen también un uso militar, esencialmente como armas antitanque, junto con cantidad de combustible, explosivos, ¿no? Y esto ha sido denunciado este jueves pasado por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en una sesión especial que tuvimos en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos venido diciendo que indudablemente este escenario se va a seguir presentando. ¿Por qué razón? Porque Venezuela está en el medio de las tensiones entre el norte global y el sur global, por varios elementos. Una primera línea es la línea energética, es la más evidente. Nosotros tenemos 320.000 millones de barriles de petróleo, reservas para nuestro consumo de más de 150 años. Tenemos 546.000 millones de barriles de petróleo extraíbles en el Golfo de Venezuela, 26.000 millones de barriles más en el lago de Maracaibo, casi 1 billón de barriles en la faja petrolífera del Orinoco, y lo sabemos por las cosas que está haciendo la ExxonMobil, violentando el derecho internacional y el derecho internacional público, que hay cantidad de petróleo en la desembocadura del río Esequibo. El segundo elemento que nos coloca a nosotros en este centro de la atención norte-sur es el elemento tecnológico. Venezuela tiene cantidades de tierras raras. Bolivia, Brasil,
Venezuela, son de los países de Sudamérica que mayor porcentaje de tierras raras, de minerales raros, que son utilizados para permitir la transmisión de datos, lo que nosotros nos estamos comunicando ahora, la elaboración de chips de alta velocidad, de menor capacidad de interdicción, de mayor autonomía, de mayor capacidad de memoria, ¿no? Y por lo tanto nosotros también estamos en ese segundo foco de tensión. Y un tercer foco de tensión que nos coloca, que es otro tema también asociado con los commodities, es el tema del oro. Las reservas auríferas de oro son sumamente importantes, más que todo en medio de que estas tensiones entre el norte y el sur global se vienen dando con una pérdida gradual de el valor y el significado de valor de uso y de cambio del dólar como moneda, ¿no? Y por lo tanto las reservas de oro pueden ayudar a fortalecer el yuan y el rublo como una alternativa al sistema económico mundial. Un cuarto elemento es que nosotros somos parte de un escenario de reservas de agua, ¿no? Nosotros tenemos el Orinoco, tenemos el lago de Maracaibo, tenemos una cantidad de recursos acuíferos sumamente importantes que nos coloca en el medio de esa tensión. Si estos cuatro elementos que he señalado hasta ahora no son suficientes, hay un quinto elemento aún más importante, y es que Venezuela, sin quererlo, no nos lo hemos propuesto, pero lo hemos hecho. Estamos construyendo un modelo en contra de las intervenciones de las Black Operations, las operaciones oscuras, que es una especialidad de los Estados Unidos. Es decir, todos los manuales de Gene Sharp, todas las acciones que ellos han utilizado ahora empleando el narcotráfico y la parapolítica han sido contundentemente derrotados. Y eso nos convierte, y es verdad, de alguna manera Obama, cuando nos declaró una amenaza inusual y extraordinaria en marzo de 2015, tenía razón, no porque tuviéramos un ejército, no porque tuviéramos armas de destrucción masiva, no porque estuviéramos fabricando bombas, sino que lo que nosotros estamos haciendo es crear un antimodelo a la intervención. Todo lo que funcionó en Siria, todo lo que funcionó en Libia, todo lo que funcionó en Irak para producir un cambio de régimen, aquí Atilio ha fracasado. Y ha fracasado porque aquí se ejecuta aquella frase de Bolívar en 1819, pueblos libres vencen imperios poderosos. Sí, porque además, paralelamente a todas estas amenazas que en esta siempre, ¿no? Porque es un continuo de amenazas desde 1999 hasta ahora, pero en esta semana se condensaron un montón de nuevas amenazas impresionantes. Esto que decíamos, la flota militar estadounidense, incluso con submarinos, con 5.000 marines en el Caribe, estos explosivos que encuentran ustedes, que denota acciones terroristas de la ultraderecha, neofascista ahí, financiada por los Estados Unidos, el tema de la duplicación del precio de la cabeza del presidente Nicolás Maduro, que parece un chiste porque hay quien sabe de su paradero, sí, todos sabemos del paradero, está ahí en Miraflores gobernando Venezuela, vive ahí, qué sé yo. Claro. Bueno, pero todo eso yo les escribí, les dije, mira, a ver, yo tengo información, por favor, yo también, los 50 millones, pero no me los pagaron. No te los dieron, qué mentiroso. Claro, bueno, que me los paguen, y así los invito a ustedes a Maracaibo, con buen aire acondicionado, buenas arepas, un buen plátano frito. No me gusta el aire acondicionado. No me lo pagaron. Bueno, pero paralelamente a todo eso también le habilitan las licencias de Chevron, ¿no? Claro. Que estaban... Claro, fíjate, lo de las licencias de Chevron es un poco más el bluff de los propios Estados Unidos. Es decir, esa tensión norte-sur se refleja además, en mi criterio, en cuatro focos que lo manifiestan muy bien. El primero es el China-Taiwán-Estados Unidos, ¿no? El segundo foco es Ucrania-OTAN, ¿no? OTAN-Rusia, perdón. El tercer foco es Israel, Irán y Palestina. Y el cuarto foco somos nosotros con la República Cooperativa de Guyana. Eso, en general, atenta contra la seguridad energética de los Estados Unidos. Es decir, el hecho del último ataque y la respuesta de Irán ante el ataque de Israel con la anuencia de Estados Unidos y la magnitud de la utilización y el impacto de las tecnologías 5G que han hecho prácticamente indetectables los misiles de mediano y largo alcance que Irán ha demostrado tener por esfuerzo propio aplicando ingeniería de reverso, ¿no? Coloca una seria dificultad para que el 65% del petróleo que sale por el estrecho de Hormuz lo siga haciendo. Y por lo tanto, eso vuelve la mirada sobre Venezuela. Entonces es un bluff de Trump típico del hecho de que traslada su lógica de negocio, de amenaza, de ser el guapetón del barrio,
a intentar llevarlo. Ahí está, volvió a darle la licencia a Chevron, porque Chevron está llevando 850.000. ¿Cuál es el problema que tiene Trump? El problema que tiene Trump es que tiene Citgo bajo su control. ¿Okay? Citgo son 3 refinerías, esas refinerías nada más funcionan con menos de 16, es un petróleo exclusivamente venezolano. Cambiar el patrón energético y científico-tecnológico de procesamiento de esas refinerías es muy difícil, y por si no fuera poco, Citgo tiene más de 5.000 estaciones de servicio que dotan de lubricante, gasolina, aceites, etcétera, a los Estados Unidos, y por lo tanto necesita el petróleo venezolano. Recordemos, Juan Eduardo, si querés aclarar esta cuestión que no tienen por qué recordar la audiencia, que es lo que es Citgo y quién la maneja hoy. Muy bien, Citgo es un conjunto, un emporio de empresas ligadas a la actividad petrolera, refinerías que compró Venezuela en la década de los 80 y los 90 en Estados Unidos, y que tiene 3 refinerías, que tiene más de 5.000 estaciones de servicio, que controla el 15% del mercado de gasolina y de aceites en Estados Unidos, y todas esas instalaciones de Citgo solo funcionan con petróleo MENE 16. Eso, producto de la connivencia entre el exdiputado Juan Guaidó en 2019-2020, Citgo pasó a control fiscal de los Estados Unidos, una expropiación ilegítima e ilegal que Venezuela sigue reclamando y que está en control del gobierno de Estados Unidos y que está siendo utilizado al mismo tiempo para financiar a la oposición violenta venezolana. No respetaron la sacrosanta propiedad privada de Venezuela, ¿no? Les expropiaron Citgo así sin más. Ahí el tema de la protección de los derechos del capitalismo se va al diablo. Ahí no importa eso. Nosotros estamos demandando ante la Organización Mundial de Comercio el tema por violación de un conjunto de normativas, pero eso es otro proceso indudablemente que sencillamente demuestra cómo no solo el sistema internacional de diplomacia, sino el sistema económico mundial está absolutamente colapsado y agotado, ¿no? No hay ninguna norma, no hay ningún respeto, no hay ningún apego al derecho internacional. Eso es algo que lo sabemos, y además Trump es un malcriado, es un prepotente xenofóbico, característicamente de la ultraderecha postfascista que caracteriza en estos momentos. Nosotros sencillamente seguimos actuando. Ahora, fíjate, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque a lo mejor se preguntarán, bueno, pero sin embargo, Venezuela liberó hace poco a unos norteamericanos detenidos producto de un diálogo. Es que las conversaciones siguen. Nunca han cesado. Yo soy parte del grupo de Boston, que es un grupo donde están diputados, políticos, etcétera, que mantienen comunicación. Eso sí, son comunicaciones que no se hacen públicas, que no se divulga cuando nos reunimos, pero nos estamos reuniendo en un proceso de negociación. Ahora sí, eso sí, decimos como decía Bolívar. Bolívar en una carta de mayo de 1820, Atilio, decía, los norteamericanos, los americanos, decía, viendo ya resuelto el tema de la independencia, están procurándonos acercarse, decía, estoy parafraseando a Bolívar. Exijámosle mucho para obtener, por lo tanto, la verdad que en política tiene un gran valor. Si nos conceden eso, bueno, indudablemente será algo maravilloso, ¿no? Y es eso, nosotros sabemos que ellos están atentando contra nosotros, sabemos que están financiando a la oposición, sabemos que están contratando mercenarios. Mira, en la operación ahora de mayo, ¿no?, de donde yo fui reelecto como diputado, se detuvieron 37 mercenarios, compañeros. 37 mercenarios fueron detenidos intentando ingresar al país con documentación falsa, ¿no? Y nosotros sencillamente estamos actuando protegiendo. La doctrina de seguridad y defensa venezolana nos da ese derecho y nosotros sencillamente no nos vamos a dejar de poner. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Aprobamos la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, creamos una ley especial sobre el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales porque nos dimos cuenta que hay muchas ONG con aparente carácter humanitario que están recibiendo financiamiento y lo que sirven es de una mascarada para desestabilización. Hemos creado unas modificaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, estamos planteando una reforma constitucional para establecer los delitos de lesa patria con régimen constitucional, porque está en el Código Orgánico Militar y está en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, pero no tiene rango constitucional.
estamos planteando algunas medidas, por ejemplo, todo aquel venezolano que haga un llamado a la intervención, no se le va a quitar la nacionalidad, pero se le va a congelar sus cuentas, se le va a prohibir hacer contratos civiles, se le va a prohibir ser parte de alguna asociación civil, no va a poder ser ni parte de un condominio en su residencia, porque va a tener limitados sus derechos civiles ante la circunstancia que, en un sentido muy antipatria, está llamando a la intervención y está llamando a una guerra en Venezuela. Juan Eduardo, eso son medidas que estamos tomando. Juan Eduardo, ahora en Estados Unidos por eso vas preso, ¿eh? Vas preso no solo, Atilio, puedes ser objeto de pena de muerte, tú lo sabes mejor que yo. Claro que sí, por eso digo, o sea, acá ustedes están demostrando una amplitud y una tolerancia realmente notable, así que bueno, nada, quería decir, si los demás, Federico, Marcelo, Paula, quieren preguntar algo, aprovechemos, tenemos acá al maestro Juan Eduardo. Gracias, Atilio, gracias por eso. El maestro eres tú de todos nosotros, y lo estimo. Por cierto, agradecido por tu prólogo, el libro que prologaste fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, mención docencia. Gracias por prólogo y tus sugerencias en su momento. Lo iré a buscar a Maracaibo sin duda. Oye, lo tengo y te voy a tener las arepas otra vez que tanto te gustaron que hizo la mamá de mis hijas mayores. Oye, ¿esperaban el triunfo de Di Martino en Maracaibo? Sí, se esperaba. Él fue un alcalde muy exitoso en su momento y nada, esperábamos ese triunfo indudablemente. Fue contundente y bueno, ahora entra un proceso muy interesante. Maracaibo es muy importante, Atilio, Zulia es muy importante. Zulia en general representa el 19% de la población electoral de Venezuela. Claro. Ganando Zulia o perdiendo Zulia, si pierdes Zulia, tienes que ganar con paliza, como decimos aquí en Venezuela, por lo menos en 10 de los 24 estados de Venezuela. Si pierdes Maracaibo, tienes que ganar en 14 de las principales ciudades para recuperar la votación que significa Maracaibo. Y esta vez ganamos Zulia y ganamos Maracaibo. Por lo tanto, además eso nos compromete y eso es un tema que quería yo tocar con ustedes. Nosotros tenemos una hegemonía política absoluta en este momento. Tenemos 23 de las 24 gobernaciones, tenemos 280 de las 335 municipios o intendencias, como le dicen ustedes, ¿no? Y eso nos da, imagínate, son 285 diputados que tiene la Asamblea. Nosotros tenemos 235, tenemos una mayoría inquebrantable. Eso nos exige a nosotros, de alguna manera, precisar los mecanismos de gestión, de calidad, de gestión pública, y en eso estamos. Aprobamos un plan de la patria, que es un plan prospectivo hasta el 2035. Vamos a un proceso de consulta. Esta elección, Atilio, queridos amigos que nos escuchan, amigas, fue la elección número 33. Ninguna democracia en el mundo, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Argentina, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ninguna de las democracias occidentales han hecho tantas consultas y tantos procesos electorales como lo que nosotros hemos hecho. Juan Eduardo, ahora paren, descansen un poco, por favor, ya basta de tantas elecciones. Mira, yo quisiera, yo tengo el teléfono del capitán Diosdado Cabello, que es el primer vicepresidente, y te agradecería que le enviaras un mensaje, porque yo soy el encargado de la defensa del voto del Zulia. El Zulia tiene 453 centros electorales. A lo mejor no suena mucho, pero Caracas, que la gente cree, Caracas tiene 1100. Yo tengo 300 centros electorales más que Caracas. Además de las consultas que vienen haciendo reiteradamente a la comunidad. Correcto. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Juan Eduardo Romero, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Acá Marcelo Rodríguez te quiere hacer una preguntita. ¿Qué tal, Juan Eduardo? Claro. ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta. Marcelo. Tuve la posibilidad de estar allí en Caracas cuando fueron las elecciones del 25 de mayo y de asistir a la escuela donde votó el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Que hizo una conferencia de prensa tras la votación, y él decía que lo que venía ahora en Venezuela era un proceso que tenía que avanzar a una reforma constitucional para darle más poder a la organización comunal. Te quería preguntar si ese proceso, luego de estas elecciones de julio, sigue avanzando, cómo lo están pensando, cómo viene esa cosa. Mira, nosotros creamos una comisión a principios de este año. Yo estoy en esa comisión. Yo estoy en la comisión encargada de la modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Porque, fíjate algo, nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en los barrios
en Venezuela en general hay pocos centros electorales. La gente de los barrios tiene que bajar a los centros electorales que están en las urbanizaciones más consolidadas. Entonces estamos diciendo para crear más centros electorales, para permitir esta estadística que te voy a dar. Antes de 1998, de cada 10 ciudadanos con derecho al voto, solo estaban inscritos 5. En este momento en Venezuela, de cada 10 ciudadanos con derecho al voto, están inscritos 8. Nosotros queremos llegar de cada 10, 10. Y eso además implica crear más centros electorales. Crear más centros electorales significa más miembros de mesa, más testigos, más máquinas, mayor atención al tema de la transmisión de datos al sistema electrónico para evitar que nos intenten hackear como sucedió hace un año, ¿no? Para boicotear el proceso. Pero eso es solo una parte de la reforma constitucional. La reforma constitucional también lleva algunas cosas, te lo digo, por ejemplo, fíjate, el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el tema de la soberanía en el territorio, en las aguas, etcétera, pero no ha avanzado mucho en el tema del espacio ultraterrestre. Estos aparaticos que nosotros estamos utilizando utilizan satélites y esos satélites están en una órbita. La mayoría de esas órbitas están comprometidas. Venezuela tiene 3 satélites, el Bolívar, el Miranda y el Sucre, y están en una órbita que está alquilada a Uruguay. El Pepe Mujica nos la alquiló en su momento, porque la órbita que correspondería a Venezuela fue privatizada a una transnacional norteamericana a finales de la década de los 90, ¿no? Entonces nosotros queremos yo estoy proponiendo una ley sobre el uso de la inteligencia artificial. Bueno, Atilio sabe que mi último texto es sobre los peligros de la inteligencia artificial. Entonces una ley que permita saber qué hacen las grandes corporaciones en Venezuela, quien utilice los datos de inteligencia artificial, qué hace con esos datos. Yo tengo derecho a saber qué hacen con la información que yo vierto cada vez que yo utilizo las redes sociales. Eso no existe en ninguna otra parte. Nosotros estamos trabajando en eso, particularmente estamos trabajando en eso. Luego, tienes un tema. La Constitución de 1999 decía que en el marco de la doctrina bolivariana, lo que es históricamente la doctrina militar bolivariana, no se permitían bases militares extranjeras ni asociación con empresas, con otros países en la instalación de bases militares. Yo creo que hay que reformarlo. Porque si tú te das cuenta, Colombia es un socio global de la OTAN, enfrente tenemos Aruba, Curazao y Bonaire, ¿no? Que tienen bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay ejercicios que viene haciendo Trinidad y Tobago en el oriente del país. Ahí tienes a la República Cooperativa de Guyana siendo armado. El Palacio de Itamarí en Brasil ha venido modificando su posición y participando en los ejercicios militares conjuntos. Tienes a Perú, tienes a Ecuador también metido en eso. Y nosotros creemos que debemos generar disuasión. Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa y yo he defendido que creemos un tratado de asistencia militar recíproca con Rusia y con China en todo el ámbito de lo que eso significa en este momento y en las tensiones norte-sur. Porque no es lo mismo la situación geopolítica que tenía Venezuela cuando ganó Chávez en 1998 a la situación geopolítica que tiene Nicolás, que le están ofreciendo precio a su cabeza, indudablemente, para ver algún venezolano loco que se le ocurra poner una bomba o algo por ahí. Juan Eduardo, justamente en función de esto último que decís, y te hago esta última pregunta que tiene que ver con esto, la verdad que nos quedaríamos hablando con vos 2 horas más, pero vos sabes los tiempos radiales, pero te pido una respuesta cortita y tiene que ver con esto último que planteás vos. Justamente frente al despliegue, la amenaza de intervención militar, después de usando la excusa del cartel, el supuesto invento del cartel de los soles y el tren de Aragua, pero esta amenaza que de la fiscal Pam Bondi, pero que además tiene su realidad, su correlato, aunque han desplegado flota real ahora en estos días ahí al lado de Venezuela, los presidentes muy dignos de Colombia, como Claudia Sheinbaum, también respondieron de manera muy digna, Claudia diciendo que no había pruebas y que además rechazando a las tropas de Estados Unidos en el propio México, y Petro también diciendo que cualquier agresión sobre cualquier operación militar contra Venezuela sería tomado como una agresión contra toda América Latina y el Caribe, y dijo que Colombia y Venezuela eran el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Te pregunto cómo ha caído esto en Venezuela, esta solidaridad de estos pueblos, de estos presidentes, y qué visión tienen. No es la primera ni va a ser la última amenaza militar de Estados Unidos, pero bueno, para cerrar una reflexión sobre eso. Mira,
vuelvo de nuevo con Bolívar. El año que viene se celebra el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Y el Congreso Anfictiónico de Panamá lo convoca Bolívar pocos días antes de Ayacucho. Ayacucho el 9 de diciembre, lo convoca el 7 de diciembre de 1824 el Congreso Anfictiónico y se hace en 1826. Y estaba pensado como un mecanismo de asistencia militar recíproca, de solidaridad, de mantenimiento de la paz. Esa es la idea de la CELAC y es la idea de la UNASUR. Por supuesto que ellos, y cuando digo ellos, digo Estados Unidos y los imperialismos colectivos, como muy bien lo ha trabajado Atilio en su texto, que por cierto fue premio Libertador del Pensamiento Crítico, Geopolítica, ¿no? Ellos han intentado boicotearlo, nosotros seguimos insistiendo. Eso es lo que nos convierte a nosotros en una amenaza inusual. La posición de Venezuela, resistiendo como hemos resistido estos últimos 26 años que vamos a cumplir ahora en diciembre de este año, resistiendo, es estoicismo puro, es resiliencia pura. Decía Bolívar, y cito de nuevo y con esto ya termino, en 1819 decía: si es Venezuela la que se le ofende, nosotros hemos perdido, decía Bolívar, la mitad de la población peleando contra un imperio. Si es Venezuela la que se le ofende, la otra mitad estamos dispuestos a seguir el mismo ejemplo. Hoy lo rescatamos. Nosotros estamos dispuestos a darlo. Contestamos como lo decía Fidel Castro aquella vez en la década de los 90 cuando amenazaba amenazaba con una invasión a Cuba. Le decía a Bush: es cierto, usted nos puede amenazar y puede traer su ejército, pero yo voy a estar al frente del mío mientras que usted está a kilómetros. Nosotros vamos a estar aquí al frente, dando la batalla, dando la cara cuando ellos estén intentando. Ahora, eso sí, puede ser que entren, pero no sabemos cómo van a salir, porque calle a calle vamos a incendiar este país, porque no nos vamos a dejar quitar. Ya lo demostramos en el siglo XIX, lo vamos a seguir demostrando en el siglo XXI. Bueno, espectacular, te agradecemos un montón, Juan Eduardo, realmente gracias. Hay paso un chivo delante tuyo mío, porque justo se publicó un artículo que habla sobre estas cuestiones de los quintacolumnas, que aprovechan estos momentos críticos para ponerse como víctimas de supuestas cuestiones que realmente son muy menores, y de estos y que están financiados con fondos de la Fundación Ever, de Open Society, de George Soros, de la USAID y demás. Lo publicaron los compañeros Cintia y Otaviano y Roberto Caballero, nuestros compañeros de Contraeditorial. Ahí está, justamente habla de la tríada rebelde de nuestra América, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y estas operaciones financiadas. Así que con esta recomendación te agradecemos. Buscar, dale, te agradecemos muchísimo la participación en Diálogo Internacional. Estás invitada a venir a Maracaibo. Me encantaría. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Con Atilio, con todo gusto. Los quiero mucho. Nosotros también. Hasta luego, un abrazo. Abrazo grande. Chau. Y vamos rapidísimo a la tanda en Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López. Los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida.
Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Marce, adelante. Recordamos los sorteos que tenemos para hoy. Estamos sorteando un libro que es El ritmo del pensamiento de Gramsci, de Giuseppe Cospito. Es el libro de Editorial Continente. Quien quiera participar por el sorteo nos escribe al 11 3200 0530, mensaje de texto, no de audio, por favor, que no los podemos escuchar. Y además estamos sorteando un par de entradas para El invierno del oso, crónicas antifascistas de Stalingrado, que se da en el Centro Cultural de la Cooperación, esta obra de Manuel Santos. Y estas entradas son para el sábado 30 de agosto a las 20 horas. Para quien quiera participar por las entradas, nos escribe y ahí le pedimos que nos deje los 3 últimos números de su documento para facilitar el retiro de las entradas. Y también nos mandan un WhatsApp al 11 3200 0530, tanto por el libro como por el par de entradas. Ahí está. Y no sé si estamos conectadas, todavía no, con el último entrevistado. Mientras esperamos conectarnos, Marcelo, ¿querés contar un poquito tu experiencia en Chile? Sí, estuvimos en Chile hace 2 semanas ya, pero bueno, también vamos a comentar un poquito lo que está pasando en este momento, ¿no? Se está lanzando, ya fueron las elecciones internas, el 16 de noviembre de este año hay elecciones presidenciales en Chile. En las elecciones internas del Frente Unido por Chile ganó Janet Jara, que es la candidata del Partido Comunista. Esa es una alianza que está integrada por el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio. La Democracia Cristiana se sumó hace unos días al apoyo, y esta semana la CUT, la Central Única de Trabajadores chilena, también le dio el apoyo a la candidatura de Jara. Y por el otro lado hay más candidatos, pero hay 3 candidatos de la derecha, que son José Kast, del Partido Republicano, Evelyn Matei, de la UDI, y Joan Kaiser, del Partido Nacional Libertario. El lunes cierran la presentación de listas, tanto para diputados. Hoy me enteré que salió una noticia que vos podés tener un candidato a presidente y varias listas de diputados. Hoy se cerró una lista de unidad para apoyar la candidatura de Janet Jara, lo cual es muy importante para potenciar esa candidatura. Y lo que se está esperando es que José Kast, que es el que está más cerca en las encuestas, ¿no? Con un 20%. Las encuestas les están dando a Jara un 35-38% más o menos y un 20% a Kast. Marce, perdón que te interrumpa, porque ahí Leandro nos está haciendo señas que tenemos conexión con nuestro entrevistado que está muy apurado, pero te interrumpo, pero vamos a seguir. Vamos con Gustavo Veiga, un minutito desde Bolivia, y ahora retomamos con el tema Chile con Marcelo Rodríguez. Porque Gustavo Veiga es corresponsal de Página 12, también de Derribando Mudos, su propio medio, es compañero de la red Intelectuales y está cubriendo justamente las elecciones de mañana en Bolivia, y salió un ratito al aire, pero nos pide que sea ahora urgente. Así que, ¿qué tal, Gustavo? Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Buenas tardes. ¿Cómo estás? No sé si con tanta urgencia, pero porque estamos trabajando, si bien con algún problema en el diario por medidas sindicales, pero acá estamos, en La Paz, ya habituados a la altura y esperando las elecciones de mañana, que como nunca en la historia reciente de este país, tienen
digamos, algunas incógnitas e interrogantes respecto al desenlace que pueda tener esta primera vuelta, porque hay un núcleo duro de un 30% entre llamados al voto nulo de Evo Morales, indecisos y votos no definidos que marcan un porcentaje que incluso es superior a los mayores porcentajes de votos que tienen dos candidatos de la derecha, hoy ubicados en el balotaje. Eso es lo que convocó a votar Evo Morales. Evo convocó a votar el voto nulo para impugnar toda la candidatura, su propia proscripción por parte del Tribunal Supremo Electoral, e incluso hasta le restó el apoyo a un hijo directo de él, que es Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, joven candidato, que dicen aquí algunas encuestas, algunos analistas, podría tener todavía aspiraciones a ingresar en la segunda vuelta si buena parte del núcleo de votantes indecisos o que se den vuelta del voto nulo y no se disciplinen con lo que propuso Evo, vayan a su candidatura. Ahora, todo indicaría que no, que van a ir Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia por un año. ¡Qué tragedia! Ex vicepresidente de Hugo Banzer, lo cual marca una especie de final de ciclo para este periodo de hegemonía que tuvo el MAS a lo largo de 20 años. Y es un final trágico, además, ¿verdad, Gustavo? Sí, en términos políticos, espero que no haya, en términos políticos sí, para la izquierda continental, incluso por lo que traslada al continente, ¿no? Y a una región que este año, si ganara la derecha o la ultraderecha en Chile, Bolivia y Chile pasarían a manos de gobiernos de nuevo signo, con todo lo que eso implica, ¿no? Más tener a Milei en la Argentina, a Dina Boluarte en Perú, bueno, a Noboa en Ecuador, y el presidente de Paraguay. Así que la situación es muy compleja. Hay una crisis económica de la cual es responsable el actual presidente Luis Arce, y bueno, y los lobbies de siempre, los grupos empresarios que acumulan, estoquean y generan también en la población una desazón y una pérdida de la confianza en lo que ha sido históricamente el MAS en materia de políticas inclusivas, con el índice de Gini, el coeficiente de Gini más igualitario de la región, hace menos de 10 años. De manera que, bueno, la situación es difícil de explicar en términos de lo que venía sucediendo hasta el golpe de 2019. Lo que pasa es que las internas del MAS, del movimiento del socialismo, han superado en buena medida el esfuerzo de incluso gobiernos extranjeros como el cubano o del propio Álvaro García Linera, que intentó mediar en la disputa entre Arce y Evo. Sí. ¿Ha habido alguna declaración reciente de Evo en relación a este escenario realmente trágico? Porque esto va a significar, por ejemplo, que la Asamblea Nacional va a estar totalmente dominada por la derecha, van a poder reformar la Constitución o derogar la Constitución del Estado plurinacional y acabar con las grandes conquistas que se hicieron en favor de los pueblos originarios, las minorías en Bolivia. ¿No ha salido a decir nada Evo, por ejemplo, sobre esto? Hola, Tilio, ¿cómo te va? Sí, no, Evo sigue manteniendo su postura de llamar al voto nulo, y además está refugiado ahí en el trópico de Cochabamba, diciendo que se va a quedar en el país, aun cuando la derecha, la mayoría de los candidatos de derecha dijeron que iban a detenerlo, porque hay una orden de aprehensión sobre él, producto de una causa que niega de abuso de una menor. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, no sé si ahora, en los días posteriores a la primera vuelta o en la segunda vuelta, que está pautada para el 19 de octubre, lo que Evo ya dijo fue que es muy posible que salgan a las rutas, a las calles de Bolivia, para empezar a bloquear los típicos métodos de lucha que han tenido las organizaciones de Bolivia que
le dieron sustento a todos los 20 años de presidencias del MAS, ¿no? 3 gobiernos de Evo, 1 de Arce. Ahora, Gustavo, la impresión que tengo, y corregime porque vos estás allá, me da la impresión de que Evo ha hecho una apuesta por la insurrección popular. Y yo creo que esa apuesta va a tener un final absolutamente dramático, porque revivir los acontecimientos del 52, de 1952, o inclusive la guerra del gas y la guerra del agua en las actuales condiciones de Bolivia, está destinado al fracaso. Y yo te digo, estoy muy preocupado por la vida de Evo, porque si allá gana la derecha más radical, van a ir a buscarlo al Chapare y al trópico de Cochabamba con helicópteros artillados y lo van a liquidar ahí en el terreno. Me sorprende que él no esté consciente de esa eventualidad. Y bueno, evidentemente sí, tal vez no tienen los reflejos de lo que pasó en el golpe del 2019, donde pudo salir del país gracias al apoyo de algún gobierno democrático de la región. En esta ocasión la correlación de fuerzas no da, pero es efectivamente así como decís, Atilio, ha llamado a una especie de insurrección popular, que ya sabemos de qué se trata en Bolivia, porque las organizaciones de base también están muy atomizadas entre sí. Hay quienes siguen todavía a Evo, hay quienes están con Andrónico, y hay quienes directamente hacen su propio juego político. No solo las organizaciones de base cocaleras de los pueblos originarios, sabemos que el campesinado acá tiene un rol muy potente, muy fuerte, pero es lo que está pasando hoy y de imprevisibles consecuencias a futuro. No nos olvidemos de otro detalle más, no solo la oligarquía boliviana que pide la cabeza de Evo, es Estados Unidos, el Departamento de Estado, la DEA, son facturas viejas pendientes que todavía no se las cobraron. Bueno, de todas maneras, veremos qué pasa mañana. Ojalá, qué sé yo, no sé, suceda algún milagro, pero evidentemente se va a estar disputando la segunda vuelta, que no sé cuándo va a ser, ¿no? En un par de meses, entre la derecha y la otra derecha, realmente opciones espantosas que van a llevar a Bolivia a un retroceso fenomenal. Te agradecemos un montón, queridísimo Gustavo Veiga, ya nos estaremos comunicando entonces para ver cómo sucedió todo mañana, domingo 17 de agosto, día de elección presidencial y legislativas en Bolivia. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes, Paula, Tilly, un abrazo desde La Paz. Abrazo grande. Bueno, ya veremos el sábado que viene. Bueno, perdón, Marce, que te interrumpimos así, pero lo teníamos a Gustavo ahí. Sí, veo con mucha urgencia, me di cuenta. Sí, y bueno, ahora queremos seguir escuchando porque es interesante lo de Chile. Adelante. Solo para terminar, decíamos que el 16 de noviembre hay elecciones en Chile, la primera vuelta, que bueno, Janet Jara es la candidata del Frente Unido por Chile, y lo que se va a definir ahora el lunes, que se presentan las listas de candidatos, es qué pasa con la derecha. En las encuestas, José Cast es el que con un 20% alrededor, ¿no?, según promedio de encuestas, aparece como el candidato mejor posicionado de la derecha, mientras Jara está oscilando en un 35-38%. Evelyn Matei de la UDI figura con un 12%, y Kaiser del Partido Nacional Libertario con un 9%. Todo indicaría que Kaiser se va a terminar bajando la candidatura. Ajá. Y que quedarían en 2 candidatos de la derecha, que serían Cast y Matei, ¿no? ¿Cast cuánto tiene, dijiste, Marta? Y alrededor del 20 le están dando las encuestas. O sea que la que más tiene por sí sola es Janet Jara. La que más tiene es Janet Jara, entre 35 y 38%. Hay todo un debate de qué pasaría, o sea, parece inevitable una segunda vuelta, claro, que sería el 14 de diciembre. Es muy rápido, el 16 de noviembre es la primera vuelta y el 14 de diciembre es la segunda. Pero una cosa que hablando con amigos chilenos y chilenas me cuentan es que si uno mira el núcleo duro del voto de derecha en Chile y del voto de izquierdo progresista, parecería que en una segunda vuelta estaría muy complicado y que la derecha correría con ventaja. Pero lo que ellos me contaban ahí en los encuentros que tuvimos es que hay que tener en cuenta que hay una suerte de ideología de la concertación en Chile,
¿no? Que es como un espacio que va en el cual la campaña electoral va a jugar mucho y hay que ver para qué lado se inclina. Por ejemplo, Kaiser tuvo reivindicaciones donde directamente reivindicaba la dictadura de Pinochet, y eso lo hizo caer hasta en propios sectores de derecha, ¿no? Vos decís como un antipinochetismo que aunque seas de derecha puede... Hay como un tema de la concertación que es más de centro y que si bien puede tener una tendencia más conservadora, hay que ver cómo juega, que es la que hizo ganar a Boric contra Kast en la elección anterior, ¿no? O sea que la sensación es que primero un hecho histórico, una candidata del Partido Comunista de Chile encabezando este frente, la derecha tratando con muchas dificultades para unificarse, lo cual genera un escenario con algunas expectativas, pero digamos que a partir del lunes que se presentan las listas de diputados marcan mucho también, me contaban en Chile, por suerte, parece que en la lista de Janet Jara hoy anunciaron que había una lista de unidad para apoyar esa candidatura en diputados, lo cual la potencia. Vamos a ver cómo se terminan presentando los candidatos de derecha, y ahí iniciará finalmente una campaña, ya con todas las de la regla, que habrá que seguirlo, porque como bien decía el entrevistado anterior, las elecciones de Bolivia, la que viene después de Chile, y yo sumaría, y la de Honduras, que también es en noviembre, ¿no? Van a marcar, nos va a hacer llegar a fin de año con quizás una suerte de rediseño un poquito del mapa político en América Latina. Y también la complejidad, te pregunto, Marce, es que tanto en Chile como en Bolivia, no es que en primera vuelta puede ganar con el primer ganador con el 40% y diferencia de 10 como acá, sino que tiene que tener el 50 más 1 o van a la segunda vuelta. Exacto, y ya Janet, o sea, está cerca del 40, pero no del 50, entonces eso sería una gran complejidad. Pero eso después hay que ver, porque pero también estaría más lejos la derecha, si gana ella en la primera vuelta. Eso además hay un dato que hay que tener en cuenta, lo último que digo, para poder analizar lo que pasa en las elecciones chilenas. Las elecciones chilenas no eran obligatorias, y a partir del año pasado... A ver, perdón, Marce, me parece que Atilia se tiene que mutear porque se escucha una voz de fondo que confunde un poquito. Sí, perdón, Marce. Las elecciones en Chile no eran obligatorias hasta el año pasado. Eso hizo que se incrementara muchísimo la cantidad de gente que va a votar. Nosotros tenemos la incertidumbre por la abstención, ¿no? Para ver cómo se va a dar las cosas por la abstención, y en Chile hay una incertidumbre porque hay un fenómeno nuevo que es, al ser el voto obligatorio, aumenta exponencialmente. Con 3.500.000 votos se era presidente en Chile, ahora hace falta un poco más de 7. Y es que se suma a la votación una parte de la población que no manifestaba interés por la política, y que no iba a votar antes. Entonces esto también es otra de las cosas que agrega un grado de incertidumbre para ver cómo finalmente incide la campaña que ya empieza con toda la regla en los próximos días para las elecciones del 16 de noviembre. Y el desgaste por más que Janet Jara sea distinto, es parte de la fuerza que gobierna ahora, que tiene un desgaste propio y un montón de problemas, ¿no? Porque es un gobierno que también deja bastante que desear, así que eso también, bueno, sería un elemento. Hay varios elementos que hay que tener en cuenta para una elección que va a ser también muy interesante, junto con lo que pase, que parece que no está tan jugada como la de mañana de Bolivia, ¿no? Para decirlo de otra forma. Sí, es otro panorama. Todo parece que en Bolivia la cosa ya está mucho más jugada. En Chile parece que da toda la sensación que hay una disputa interesante que se va a librar. Vamos a ver entonces cómo queda reconfigurada. También falta muy poco para la elección presidencial en Colombia, después Brasil. Veremos. Pero bueno, se nos va el programa, así que vamos a anunciar ya los ganadores del libro, de las entradas para el teatro. Marce, ¿Leandro te lo pasó? Sí, acá lo tengo, ya me lo pasaron. El ritmo del pensamiento de Gramsci, de Giuseppe Cospito, lo ganó Abel de la Ferrere. Bien. Así que Abel de la Ferrere, a partir del día martes podés pasar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y retirar tu ejemplar de El ritmo del pensamiento de Gramsci, de Giuseppe Cospito, de Ediciones Continente, a quien agradecemos como siempre que nos hagan llegar los libros.
Y el otro sorteo que teníamos, que era el par de entradas para El invierno del oso, Crónicas antifascistas de Stalingrado, la obra de Manuel Santos que se está dando en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, para la función de este par de entradas del sábado 30 de agosto, la ganadora es Graciela de Floresta, cuyo DNI termina en 400. Así que Graciela de Floresta, te ganaste un par de entradas para El invierno del oso, para el sábado 30 de agosto. La función empieza a las 20 horas, así que te pedimos que estés un rato antes con tu DNI para retirar las entradas y poder disfrutar de la obra de Manuel Santos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ya la gente que la vio nos agradecen los libros, nos agradecen las entradas y nos llegaron realmente muchísimos mensajes que, bueno, no podemos leer al aire porque por suerte nos han llegado un montonazo de mensajes. Agradecemos, los hemos leído en las pausas, en las propagandas. Pero bueno, no los podemos leer, les mandamos muchos besos, quédense escuchando aquí, el tango será popular o no será nada, y bueno, nos seguimos viendo. Y nos vemos el sábado que viene. Así es, nos vemos, chau Marce, chau Fede, chau Atilio. Chau. Saludos. Un abrazo. Abrazo grande, vaya a Iriarte Verde a comprar comidita riquísima agroecológica y hasta la victoria siempre. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.